Bienvenidos a todos a una nueva entrevista con dos profesionales de la OSCIA, pero estamos en Latinoamérica, así que son profesionales así como top en tema de privacidad y protección de los datos. Bienvenido Juan Pablo y bienvenido Fabián, ¿cómo están? Bienvenido Oscar, muchas gracias. ¿Qué tal Oscar? Muchas gracias, ¿cómo estás? Sí, vengo con mucha energía, Juan Pablo, se contagia la energía. Veo, totalmente. Bueno, hoy, como todos los años, el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, vamos a hablar de varios informes y un montón de conocimiento que tienen ustedes. Esperemos que podamos resumirlo en unos pocos minutos, toda la información que tenemos. Día Internacional de la Protección de Datos que nació no hace mucho, pero la primera pregunta para abrir y romper el hielo, estamos como impulsados de alguna manera, ¿sí? Estamos impulsados con el tema de las nuevas tecnologías, con inteligencia artificial que se basa en datos, Big Data, no son datos grandes, pero son grandes cantidades de datos utilizados en un montón de temas. Estadística yo voy a ir pasando poco a poco. ¿Qué se entiende hoy datos personales? Pero antes, quiero empezar a presentarlo. Primero tenemos no sé quién va a arrancar, quién le gustaría arrancar, pero voy a presentar a Juan Pablo primero. Juan Pablo, Altmark, aparte de ser presidente de ALAP, que acá nos va a ayudar mucho con todas las iniciativas que están haciendo en esta asociación, es también fundador de Contractia, y si puedes en algún momento explica lo que es Contractia por la parte de documentos. Yo lo sigo, pero por ahí no todo el mundo sabe la parte de contratos inteligentes y toda la securización alrededor de eso. Y a Fabián, que ya lo tuvimos otra vez, en otra entrevista, en varias cosas, ya en años de vidas pasadas también que nos conocemos un montón, con Fabián es socio de Cybersecurity o de lo que es API en BDO Argentina. Así que sí. Ahora sí, volvemos a la pregunta. Bienvenidos nuevamente. Y la pregunta es, ¿qué se entiende por datos personales en este contexto de las nuevas tecnologías que mencioné? Bien. Sí, ahí en principio, bueno, lo que tiene que ver con los datos personales respecto de la tecnología, hay, digamos, una nueva visión sobre lo que es el dato digital, digamos, ¿no? En particular. Hoy por hoy la legislación, que ahora después Juan Pablo nos va a comentar también un poco de todo lo que tiene que ver con GDPR más el e-privacy, digamos, ¿no? Contempla datos personales como la dirección IP, las cookies, el email de las personas, inclusive lo que está relacionado y clasificado como dato sensible, lo que son los datos biométricos, ¿no? Entonces, desde este lugar, en lo que mencionás de Big Data, inteligencia artificial, hay como dos principales factores de importancia que las compañías tienen que tener en cuenta al querer utilizar estas metodologías. Una, por un lado, es el asegurarse una fuente confiable y legal de la obtención de este tipo de datos que sabemos que inclusive se utilizan para todo lo que tiene que ver con mercadeo, digamos, ¿no? Y por el otro lado, cuando estén implementando distintos proyectos tecnológicos, hacer una evaluación de riesgo, de tratamiento, de compliance, del tipo de datos que están involucrando en distintas tecnologías. Sí, yo sumo un poco a lo que plantea Fabián. Vivimos en una era donde todo genera datos, ¿no? Cada interacción que nosotros realizamos en la vida cotidiana hoy, donde interviene algún tipo de sistema tecnológico, está generando datos, hay alguien que está recolectando esos datos. Gran mayoría de esos datos están relacionados con algo que estoy haciendo yo. Al estar relacionados con algo que estoy haciendo yo, se transforman en datos personales. Datos personales no es solo mi nombre y apellido, mi dirección, mi número de teléfono, mi IP y demás, sino toda aquella información que pueda identificarme de manera directa o indirecta. Entonces, es bien complejo. Hoy en día, cualquier información que de alguna manera puede ser, se puede seguir el rastro y llegar directamente a mí y no a un conjunto indiviso de personas, es considerado en el mundo un dato personal. Con lo cual, digo, estamos hablando de, y aparte entendiendo la era que estamos viviendo, el mundo se mueve a partir de los datos personales. Hace un tiempo salió en la revista Economist una tapa donde se planteaba que los datos eran el nuevo petróleo. Y no por el valor intrínseco necesariamente del dato, sino porque el dato se transforma en el combustible de las organizaciones y de los gobiernos.
O sea, sin datos nadie puede desarrollar nuevos proyectos, generar servicios, brindar servicios, políticas públicas y demás. Con lo cual nos enfrentamos en un momento donde tenemos una capacidad desconocida o inusitada en la historia de la humanidad de generar y aprovechar datos. Después tenemos data scientists que están entrenados para estudiar y obtener información utilizable de esa gran cantidad de datos, de ese Big Data, como comentabas, Oscar. Y la gran preocupación que aparece mucho antes de que esto ya estuviese en el nivel tecnológico que está hoy en día y con el nivel cultural que tenemos hoy en día, se viene pensando en qué va a pasar con todos esos datos, para qué se van a utilizar. Si yo los recolecto para una finalidad determinada y después quedan ahí, después los quiero usar para otra cosa. Digo, es así, los voy a querer usar para otra cosa. ¿Por qué? Porque tengo combustible para hacer distinta cantidad de proyectos. Entonces yo los recolecté para una cuestión, después los quiero usar para otra. ¿Se puede? Bueno, en principio ahí empiezan a estar los principios generales de la protección de datos, planteando que tiene que haber reglas sobre cómo se utilizan los datos. No se plantea que esté mal que se utilicen los datos, todo lo contrario. El gran promotor de todo esto que es la protección de datos en el mundo arranca en Europa, empezando por Alemania, por Hassen, que tuvo la primera norma de protección de datos personales. Hoy en día Europa, a través del Reglamento Europeo de Protección de Datos, es el continente que estableció una vara particularmente alta con respecto a cómo las empresas y los gobiernos tienen que tratar esos datos, y está de alguna manera generando un estándar que el resto del mundo tiene que decidir si se adopta, si se sube al estándar reglamento europeo o si busca caminos alternativos. Estados Unidos también está ahí no queriéndose subir del todo, no tienen visiones distintas, y surge primordialmente de la protección de los derechos humanos, porque lo que tenemos que entender es cuando se aumenta el riesgo de manera exponencial, producto de la creación y procesamiento de datos de manera exponencial, no se sabe, aunque uno los procese de manera totalmente legítima, con un fin loable y demás, una vez que están los datos, el riesgo queda, porque no se sabe quién los va a procesar después, quién puede acceder a esos datos, si esos datos se pierden y demás. Entonces ahí empieza esta gran complejidad. Y bueno, el Día Internacional de la Protección de Datos, lo que estamos festejando es la firma del Convenio 108, que es el único convenio internacional en materia de protección de datos personales y de cooperación internacional, que es un convenio que surge exclusivamente para la Unión Europea y luego se fue ampliando y permitiendo la adhesión de distintos países, donde nosotros, Argentina, por suerte, hemos logrado adherirnos. Ahora, sí, ahí, sí, Fabián, por favor. Sí, como para, digamos, también desde el punto de vista tecnológico de ciberseguridad, esto último que comentaba respecto del uso de los datos, fíjense ustedes la importancia que tiene en cuanto a la completitud y también el tipo de industria que recopila datos y para qué lo hace, que el dato de salud, por ejemplo, en el caso de ser atacado una compañía que está relacionada con los temas de salud, tiene muchísimo más valor que el dato de tarjeta, porque es el dato más completo. Yo tengo, además de los datos personales, datos sensibles, tengo toda la información, inclusive hasta administrativa, por así decirlo, bancaria, de movimientos de las personas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso también un poco lo que mencionábamos de la importancia del tipo de industria en el que estoy, qué tipo de datos recopilo, a través de qué tipo de plataformas, etcétera, teniendo en cuenta, digamos, estas cuestiones, ¿no? Y sobre todo también pensando en cómo proteger a las personas que nos delegan la responsabilidad del uso de los datos y nos lo permiten, y cómo proteger también a mi compañía desde ese lugar, ¿no? Totalmente. Rescato algo interesante, que todo es dato, inteligencia artificial se basa en datos, Big Data, y el 90% clásico que siempre se representa de la información digital que hay en el mundo fue gestada, creada y procesada, digamos, en los últimos 2 años. O sea, estamos siempre con un tema de legislaciones y la parte legal siempre muy atrás de lo que ocurre en las tecnologías. Es como que hay un crecimiento exponencial de las tecnologías imparable,
que en otro momento me encantaría hablar directamente sobre una teoría que tengo sobre el futuro del trabajo y esto, no solamente de los datos, sino de las personas. Con lo cual, ¿cuál es el contexto hoy en cuanto a estas leyes que estamos esperando que nos protejan? Porque si bien la tecnología va avanzando, o sea, aparece un WhatsApp y después nos preguntamos si es legal o no tal cosa o cómo lo podemos regular. Aparece un Uber y después vemos si impacta o no a la industria de la parte de transporte o de logística. Aparece todo un cambio de paradigma de mercado libre y de golpe nos extrañamos cómo las industrias están cambiando, se cambian y la legislación siempre viene atrás. ¿Cuál es la mirada de ustedes sobre el estado del arte hoy en cuanto a Latinoamérica o en el mundo, como quieran verlo, en cuanto a estas regulaciones? Mira, me tomo el atrevimiento de tomar la pregunta. El mundo está hiperregulado con respecto a protección de datos. ¿Qué quiere decir esto? No es un tema nuevo, en realidad globalmente, desde el año 95 que la Unión Europea tiene la Directiva 95/46, que es la que precede al reglamento europeo. En Argentina, desde el año 2000, que tenemos la ley 25326 de protección de datos personales, desde el 2001 el reglamento 1558/01. En el 2003 Uruguay también sancionó su normativa. Después empezaron a aparecer otras normativas en América Latina y en el resto del mundo. Hoy en día hasta China acaba de sancionar su reglamento chino de protección de datos, su RGPD chino, con lo cual lo que encontramos es un mundo donde en todo el mundo hay normativas de protección de datos, con una gran complejidad, que los datos se transfieren de manera casi automática y por naturaleza a través de las fronteras de los países, con lo cual Claro. Cuando a mí ni siquiera me alcanza con que me proteja la legislación argentina, porque gran parte de los servicios que utilizo no están en Argentina. Incluso con empresas argentinas, los servidores también pueden probablemente estar en otros países. Con lo cual, la otra pregunta es, ¿aquellos servidores o aquellos servicios que yo contrato están ubicados en países con legislación, con un nivel de protección adecuado como en Argentina? ¿Es Argentina un país con nivel adecuado de protección? Es otra pregunta. La Unión Europea estableció, la Comisión Europea dijo que sí, y somos uno de los, junto con Uruguay, los dos países en América que tienen un nivel adecuado de protección de datos. Sin embargo, nuestra ley quedó estampada en piedra en el año 2000 y no hemos logrado generar una actualización como corresponde del texto legal, con lo cual es una buena pregunta. Nosotros tenemos hoy, por ejemplo, para que entiendan, multas para el incumplimiento de la normativa en Argentina. Pero las multas quedaron escritas en el año 2000 en pesos argentinos. Después de 20 años de inflación, la multa más alta para el caso más grave puede llegar hasta los 100.000 pesos. Con lo cual estamos hablando de unos $500 a tipo de cambio paralelo, unos $1.000 a tipo de cambio oficial. Para una empresa grande, que su revenue excede los cientos de millones de dólares anuales, realmente no tiene ningún tipo de incentivo en cumplir, por lo menos no desde el punto de vista sancionatorio. Entonces, y por otro lado, porque no prevé las tecnologías que hoy en día se están utilizando. Y ese es un problema que vos planteabas antes, que es un problema universal. Siempre la legislación viene muy detrás de la tecnología, porque la tecnología avanza y los legisladores tienen que llegar a entender la tecnología para poder legislarla, y eso también cuesta bastante. Interesante. Entonces, perdón, no sé si terminé de hacer el escenario. En Europa tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, es una legislación muy estricta con unas sanciones de hasta el 4% de la facturación anual global del grupo económico, lo cual puede llegar a ser un número muy grande si se trata de una empresa importante. Después, en Estados Unidos tenemos un montón de normativas estatales y sobre distintos tipos de datos, sobre datos financieros, sobre datos de niños, sobre datos de salud y demás, ¿no? Pero no tenemos una normativa general que regule todos los tratamientos de datos y por ende tampoco regula necesariamente los datos que tiene en poder el gobierno. Por otro lado, hay distintas normas en Estados Unidos que le permiten al gobierno ingresar a los servidores de empresas que estén en Estados Unidos por cuestiones de seguridad nacional. Con lo cual va a haber una batalla por ahora que viene siendo bastante larga entre Europa y Estados Unidos con respecto a la seguridad
de los datos y al uso o la posibilidad de acceso irrestricto a datos personales por parte del gobierno. América Latina, que viene generando distintas normativas para tratar de adecuarse en líneas generales al marco europeo, que como dije viene siendo el estándar. Brasil históricamente no tuvo legislación de protección de datos y en el 2018 sancionó la LGPD, la Ley General de Protección de Datos, una ley muy parecida en muchas cosas al reglamento europeo, con sanciones también muy altas. Uruguay viene actualizándose y actualizó la legislación también para incorporar, entre otras cosas, el concepto del delegado de protección de datos, que nuestra ley todavía no incorporó. Y bueno, y como dije, digo, incluso China, que es uno de los países que podríamos hablar mucho tiempo, paradigma de la no protección de datos desde el punto de vista gubernamental, porque en general en China el gobierno aprovecha, implementa del uso de los datos para implementar políticas públicas bastante coercitivas. Bueno, incluso en China decidió sancionar su reglamento de protección de datos muy similar al reglamento europeo, porque lo que empezamos a ver ahora es la necesidad de las empresas son globales, empiezan a ser cada vez más globales. Una empresa exclusivamente local es cada vez más extraño, menos si es una empresa tecnológica. Y una empresa hoy en día para vender o para hacer negocios en otros países se va a encontrar con empresas que tienen que cumplir estándares internacionales, ya sea porque tienen casa matriz en Europa o porque tienen casa matriz en Estados Unidos y le hacen cumplir normativa europea o algunos frameworks americanos, empiezan a encontrarse con que tienen que presentar evidencia de determinados cumplimientos, con lo cual, bueno, y ahí se empiezan a complicar las cosas en el mundo de hoy desde el punto de vista corporativo y cómo hacer negocios en la era digital. Excelente. Fabián. Sí. Bien. A ver, sí, disculpa. No, digo, es una mirada interesante porque vos también como representante de consultoras, siempre te llaman y te dicen, che, ¿cómo? No voy a decir la frase coloquial que tenemos nosotros cuando no, hola, ¿cómo andás? Pero dice, ayúdame con esto, porque tengo que cumplir con regulaciones. Y usted tiene ya un montón de experiencia en el sentido de o certificaciones o regulaciones y demás. ¿Cómo es esto de venir siempre un poquito atrás? Porque así la tecnología va muy adelante, como hablamos con Juan Pablo, después vienen las regulaciones y después la gente que empieza a impulsar para que hagan las cosas bien. Porque ese es el otro karma, digamos, ¿no? En todo esto. Sí, tal cual. A ver, yo creo que en general lo que pasa, y un poco en nuestra experiencia, digamos, ¿no? Lo que pasa en todas las organizaciones es que no hay algún rol, por lo menos en la mayoría, en las cuales se tenga una visión integral cuando uno habla. Te doy un ejemplo de algo muy marketinero y de que hace rato que estamos hablando, que son los temas de transformación digital e innovación en las compañías. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Solamente un tema tecnológico? Y obviamente que no. Vos fíjate que ahí está un poco la diferencia en esto que tiene que ver con seguridad sobre los datos o privacidad sobre los datos, ¿no? Ese es un poco el tema de cuál es la diferencia. En donde en realidad, si yo me voy a enfocar desde el punto de vista de un proyecto tecnológico asociado a un proceso de negocio de una compañía y voy a querer proteger los datos, voy a estar viendo únicamente los temas que están relacionados con seguridad, digamos, ¿no? Y no voy a estar protegiendo la información que tiene que ver con la identificación de las personas, ¿sí? O sea, esa es un poco la diferencia que hay que hacer cuando estoy en un proyecto, y por eso mencionábamos lo de Big Data o lo de inteligencia artificial, porque cuando estoy en algún tipo de esos proyectos, o estoy inclusive en un proyecto, no sé, hasta instalando un sistema nuevo de DVRs para cámaras CCTV en mi planta, yo estoy estableciendo un sistema de monitoreo, o por ejemplo, como me ha pasado, que me consulten por un sistema de monitoreo para el tráfico y el consumo en las camionetas de una compañía, en donde una de las principales cuestiones que pregunté inicialmente es, che, pero vos le avisaste a la persona que lo vas a estar monitoreando
a través de un GPS para saber si va al supermercado, cuántos kilómetros hace con la camioneta, etcétera. Le digo, porque eso tiene que estar inclusive dentro del convenio y de la aceptación de la persona, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde, en base a lo que preguntás, nos encontramos con equipamiento tecnológico que compila un montón de información, en donde yo lo estoy utilizando para un fin determinado, pero esa información que compila la puedo llegar a utilizar para otro montón de cosas. También hay un gran aumento de la relación con terceros. Este tema de los servicios en la nube, contratación de aplicaciones SaaS o de determinado tipo de servicios, digamos, que gestionan terceros, aumenta todavía aún más el hecho de cómo comparto información que tiene que ver con la privacidad de las personas, ¿no? o con datos personales. Y a su vez, en relación a esto que comentábamos de servicios en la nube, la gran concentración de infraestructuras tecnológicas fuera de mi compañía, digamos, ¿no? Eso también, cómo es que tengo que ponerle ya a las personas que gestionan tecnología una visión de compliance, ponerle los lentes, digamos, de compliance y ponerle los lentes de pensar un poco más allá del 0 y 1 de la parte tecnológica, digamos, ¿no? Y a esto sumarle, obviamente, la profesionalización de los atacantes que están buscando un mayor volumen de datos para poder generar, digamos, mayor volumen o variedad de delitos en particular, ¿no? Totalmente. Me quedo con algo que mencionó Juan Pablo, que la era de la información y los datos es el nuevo petróleo, ¿no? Y vimos en los últimos 5 años cómo muchas empresas se basan en esto. De hecho, la teoría de la transformación exponencial, organizaciones exponenciales, se basa en lo que llama la abundancia de la información digital o de los datos digitales. Indiscutible lo que están planteando. Me gustaría ahora entender desde su punto de vista, yo tengo algunos gráficos en general, es los beneficios que le da mantener esos datos, porque estamos preocupados porque hay que cuidar los datos y como datos importantes, por ahí entre estos datos personales están los datos de nuestros proveedores, los datos sensitivos de nuestros empleados y fundamentalmente los datos de nuestros clientes. En cualquier industria eso lo tienen seguro, esos 3 grupos de base de datos seguro lo tienen. Y después seguramente hay algunos otros datos adicionales más. Pero los datos, sin datos o sin sistemas, quizás podríamos decir un poquito más ya, no pueden funcionar las empresas. Con lo cual, ¿cuáles son los beneficios de tener una regulación, perdón, una regulación no, una política de privacidad de datos? Un programa de protección. Un programa, gracias Juan Pablo, perdón, no me salía, iba a estar diciendo una estrategia y demás, pero un programa de protección de datos, un programa de privacidad de los datos. ¿Cuáles son los beneficios reales para las empresas? Mira, yo te voy a contestar con un ejemplo y con una pregunta. A ver, me la voy a jugar, espero que me contestes lo que me imagino. Para una persona promedio, y no que se dedique exclusivamente a seguridad de la información, pues seguramente puede llegar a dar una respuesta alternativa. ¿Cuál es el dispositivo móvil, teléfono inteligente más seguro o que más protege la privacidad? ¿Cuál creen que dirían, ¿no? Yo diría porque... Bueno, ahí lo ves. Bueno, Apple. Entonces, ya está. Ok. ¿Cuál es la empresa más grande del mundo hoy? Apple, sin lugar a duda. Bueno, no, perdón, la más grande es Amazon. Amazon. Bueno, estaba viendo ayer justamente eso, pero la segunda más grande. ¿Y cuáles son las publicidades? ¿Cómo publicita Apple sus celulares? La publicidad en general tiene que ver con la privacidad. En los últimos 2 a 3 años cambió completamente la forma de plantarse en el escenario, desde el punto de vista de qué es lo que realizan para evitar el traqueo de terceros y demás, donde ahí empiezan a competir incluso a cuestiones de competitividad con otras empresas de ads. Y por otro lado, porque la gente quiere tener la sensación de que tiene un dispositivo móvil que es inviolable. De hecho, hubo varios casos donde
el FBI le pedía a Apple no le generaba el acceso y no podían acceder. Bueno, después se fueron resolviendo. Pero no importa, lo que importa es la tapa del diario. Se fueron negociando, aparentemente. Lo que importa es la tapa del diario. Entonces, ¿a qué voy con esto? En la era de la información y de los datos, la privacidad, el respeto por la privacidad y la protección de datos se transforma en una cuestión competitiva de imagen de marca. O sea, quienes puedan demostrar y comunicar correctamente que este tema es un tema fundamental dentro de la ética de la compañía, se van a destacar a lo largo del tiempo. Por un lado, eso es, para mí, te diría, creo que en las grandes marcas, una de las cuestiones más importantes. Por otro lado, bueno, como dijimos, tenemos normativas en distintos países del mundo o en todos lados que tienen sanciones contra el incumplimiento de los principios y las prácticas necesarias para la protección de datos personales. Con lo cual, me estoy cubriendo de tener multas muy grandes, como el 4% de la facturación anual global del grupo económico en Europa, pero después tengo una cuestión de responsabilidad en cadena. Como dijimos, tengo una empresa europea que tiene sedes o filiales en distintos países del mundo. Yo quiero contratar o quiero venderle un servicio a esa filial de esa empresa europea, que tiene políticas europeas, las implementó, contrató, como entiende la importancia, contrató profesionales en las distintas regiones del mundo, implementó las políticas, las cumple, busca que sus proveedores cumplan los mismos estándares, porque si no están incumpliendo sus propias políticas. Con lo cual, entonces, yo ahora ni siquiera me aplica, supongamos que no me aplica el reglamento europeo, que tiene aparte potencial de aplicación extraterritorial, pero si quiero contratar con una empresa que tiene esa política implementada y cada vez son más en el mundo, me voy a encontrar con que en el proceso de compliance o de due diligence me van a hacer un cuestionario, me van a pedir determinada información que tengo que demostrar y si no estoy preparado en ese momento me voy a quedar afuera del negocio. Con el tiempo, quienes se sigan quedando afuera se van a quedar afuera de todos los negocios porque esto se va a ir acoplando, digamos. Esta empresa que se perdió este negocio va a decir, pará, yo otra vez no me la pierdo. Entonces, vamos a implementar una política, vamos a contratar un DPO, un Chief Privacy Officer, vamos a poner esto en regla. ¿Por qué? Porque tienen que preservar la continuidad de negocio. Entonces, esa empresa, quien le quiera vender a esa empresa que antes no tenía ni idea, ni cumplía, ni tenía nada, va a tener que empezar a demostrar que también puede cumplir. Entonces, esto es una especie de cumplimiento que se va a ir desarrollando en cadena por necesidad de generación de nuevos negocios. Entonces, eso por un lado. Otro, si yo tengo un desarrollo en Argentina, pero me quiero expandir y quiero venderlo en otros países, como en Brasil, que tienen normativas más exigentes, o como en Europa, o como en Estados Unidos, me voy a chocar con lo mismo. Con lo cual, normativamente se va a volver una necesidad para hacer negocios en la era digital. No hay mucha escapatoria y es cuestión de tiempo a que todas las empresas se den cuenta que más vale empezar antes que después, porque cuanto después empiecen, las otras empresas, los competidores van a haberle sacado mucha ventaja y van a haber generado un track record mucho más alto en esta materia. Después están, y ahí sí por ahí le dejo a Fabián, lo que son las brechas de datos. Digo, ¿qué publicidad te genera salir en el diario? Porque tu empresa no cuidó bien los datos de todos sus usuarios, ¿no? Claro, y eso lo vemos todos los días. Sí, ahí un poco es eso, justo digamos como para hacer un poco el apoyar y el cierre de Juan Pablo, es el tema reputacional también, ¿no? Por eso vos fijate que con todo lo que comenta Juan Pablo y lo que hablamos, si yo hoy no tengo a alguien capacitado o que por lo menos tenga una visión de preguntarse, che, ¿a quién llamo para ver un tema de compliance desde el área de tecnología? No voy a poder cubrir esa expectativa reputacional que tienen inclusive mis propios clientes. O sea, hoy por hoy, independientemente de conocer o no sobre tecnología o sobre legislación de datos y todo, la expectativa que tienen los clientes de cada una de las empresas es una alta expectativa sobre el uso de sus datos y sobre la seguridad de sus datos, ¿no? Y eso, y utilizado como decía Juan Pablo recién, hasta en una publicidad de Apple, te lleva hasta que mostrarte vos fuerte reputacionalmente te sirve como una buena herramienta de marketing para llegar a mayor cantidad de clientes, ¿no? Después te agrego, en el mundo de las startups,
que no es un mundo poco importante hoy en día, un emprendedor tiene que salir a buscar capital. En general, en líneas generales, la mayoría tienen que salir a buscar capital para poder escalar rápidamente. Cuando uno vaya a buscar capital, con una empresa funcionando, con recolección de datos, cada vez más el venture capital que va a ponerte $1 millón, $2 millones, o lo que sea para que esa empresa se transforme en una empresa exponencial, te va a revisar y te va a hacer un due diligence para ver cómo estás, o sea, si todos estos datos con los que vos estás proponiéndole generar muchos negocios y crecer exponencialmente, están siendo recolectados de manera lícita. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con normativas que aplican de distintos países del mundo. Porque la empresa a donde ponen el capital la quieren llevar a Estados Unidos, y desde Estados Unidos, obviamente, hacerla crecer no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Tal cual. Con lo cual, digo, es necesario para todos y por suerte es un beneficio para la humanidad al mismo tiempo. Ahí, en este caso, un ejemplo nomás de uno de los proyectos que estamos viendo, tenemos un cliente que casualmente, bueno, ofrece servicios y desarrolla herramientas para lo que es la parte de autenticación biométrica, por ejemplo, ¿no? Y para poder hacer negocios en Europa, lo estamos acompañando en el cumplimiento de la normativa del reglamento ENS de España, por ejemplo, en donde BDO España es digamos, el ente certificador para ese tipo de regulación, ¿no? Entonces, ellos no pueden terminar de hacer negocios hasta que no se defina, digamos, cuál es su nivel de cumplimiento con respecto a la protección de datos, ¿no? En particular. Le hago una pregunta. Mencionó Juan Pablo el tema de estos perfiles nuevos que están, digamos, hablamos, toda la parte más operativa que es el Data Architect, el Data Science, el Business Intelligence, Analyst y demás, son perfiles que vienen ya de la producción y la operatoria de los datos. Pero ahora aparecieron estos de CDO y demás, más allá de estos perfiles que seguramente es una recomendación, si ustedes quieren explicar un poquito más, pedirles a ustedes, de alguna manera, que nos orienten a los que estamos transitando este camino, consideraciones a futuro, ¿no? Que deben tener las empresas, como buscando acelerar anticipar el futuro, o lo que yo llamo siempre aprender del futuro, algo paradójico, pero con ustedes experimentados que ya investigaron y se nota mucho por los ejemplos que están dando y por el conocimiento que tiene Latinoamérica, ¿qué deberían hacer las empresas para adelantar esto, ¿no? En un balance cierto aplicado a Latinoamérica, en este contexto que tenemos, donde queremos utilizar los datos, pero tampoco tenemos tanto presupuesto, donde tenemos que jugar, donde cómo invertir en forma segura, y ustedes le van a dar ahora, como si fueran los números de la quiniela del fin de semana, como diciendo, bien certeros, ¿dónde tienen que invertir las empresas hoy? ¿O qué deberían hacer las empresas hoy? Buena pregunta. No sé si hay una respuesta, pero me encantaría aprovechar. Yo creo que podemos acercar el bochín, pero debe haber varias respuestas. Ok. Fabián, ¿querés arrancar? Sí. A ver, hay una forma práctica en la cual también estamos trabajando, digamos, con nuestros clientes, sobre todo los que están certificados ISO 27001, en donde casualmente un poco el inicio de lo que debería de ser el plan o el objetivo estratégico, que es el hecho de tener un gobierno de datos, con estos perfiles que comentaba Juan Pablo, ¿no? ¿Cómo llegar a eso? Es arrancar, si ya tengo, digamos, seguridad de la información implementado, extenderlo a aquellos requisitos adicionales que me propone, por ejemplo, la 27701, ¿no? En donde, básicamente, lo que voy a hacer es poder revisar mis controles de seguridad de datos para poder orientarlos y ponerles el complemento asociado a lo que tiene que ver con privacidad de la identificación personal, ¿no? Esa sería un poco la articulación práctica y posiblemente de más corto plazo, ¿sí? A partir de la cual puedo empezar a establecer estas condiciones de seguridad de la privacidad, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que obviamente la 27701 es una extensión
de la 27001 con respecto a los temas de privacidad. Y a partir de ahí, empezar a trabajar en esto que hablábamos antes, mejorar el compliance de la compañía en general, la visión de compliance, tanto desde el punto de vista tecnológico como de negocio, y obviamente el reforzar la concientización y capacitación en el uso de los datos, ¿no? Ahí, bueno, Juan Pablo, vos tenés un poco más la idea completa del gobierno, ¿no? Bueno, a ver, por eso digo, es compleja la pregunta y al mismo tiempo es importante debatir cómo contestarla. Primero y principal, los máximos directivos de una empresa tienen que entender esta situación, si no, todo esto no tiene ningún sentido. Nadie va a contratar un delegado de protección de datos ni implementar una política porque alguien se lo recomiende, ¿no? Entonces, seguramente puede llegar a suceder en un momento tarde, que es cuando, como comentamos, cuando te exija otra empresa o para entrar en una licitación o cualquier situación donde uno quiere realizar negocios y expandirse, se lo exijan, bueno, ahí se van a dar vuelta y le van a decir ¿qué tengo que hacer? Claro. al gerente de legales, no van a saber bien qué decir. Y si el gerente de legales nunca estuvo muy metido en este tema, porque no necesariamente tiene que estar metido en este tema, va a decir, y bueno, no sé, busquemos a alguien que sepa. Entonces, esa es como la manera reactiva de meterse y de empezar a armar esto, no es la ideal. Lo importante sería aquellos tomadores de decisiones en las empresas tienen que poder empezar a entender cómo va a ser el mundo de los próximos 20, 30 años o en adelante. Digo, a partir de acá, las empresas que no necesitaban cumplir con este tipo de políticas o de estándares van a empezar a necesitarlo. Y va a llegar un punto donde aquellas que no se les haya ocurrido empezar con tiempo se van a quedar afuera del negocio, se van a quedar afuera del mercado. La reputación va a disminuir y con el tiempo eso seguramente haga que se achiquen los demasiado o que incluso desaparezcan. Y esto es algo que no solo lo analizo yo, lo vienen haciendo como análisis en todos los expertos alrededor del mundo. Entonces, por un lado, es importante que los tomadores de decisiones se den cuenta de la importancia de esto y de empezar a trabajar con esto. ¿Cómo se empieza? Bueno, ahí sí, hay otras discusiones, pero claramente tiene que haber alguien dentro de la empresa que empiece a tomar la bandera de la gestión de los datos, de la protección de los datos, de la seguridad. Digo, si no tenemos un CISO, vamos a tener que contratar un CISO, pero vamos a por lo menos tener que tener primero un equipo de consultores que nos empiecen a ayudar a ver cuáles son los primeros pasos. Seguramente diría hoy en día que seguridad es un tema extremadamente urgente, con lo cual hay que resolverlo, y en el punto seguido empezar a armar la estructura de protección de datos y privacidad, si se puede, todo en conjunto mejor, para avanzar más rápido. Y después hay que contratar a alguien o hay que entrenar a alguien, porque acá entra otro conflicto grande donde creo que la Asociación Latinoamericana de Privacidad que presido viene viendo el problema, sobre todo en América Latina, y que está tratando de encontrar una solución. Que es, bueno, ¿de dónde sacamos a alguien que entienda de esto? Alguien que entienda de esto, que entienda de la normativa europea, de la normativa americana, de la normativa brasilera, de la mexicana, de la chilena. ¿Por qué? Porque la verdad que hacemos negocios en todos lados o queremos hacer negocios en todos lados, con lo cual no nos alcanza alguien que conozca la 25326, nos alcanza alguien que entienda el panorama global. Bueno, hoy en día la verdad es que hay muy pocos cursos relativamente cortos sobre esta temática, pero creo que lo que tenemos que acompañar son las iniciativas de capacitación de profesionales. Desde la asociación estamos trabajando y lanzamos la primera certificación internacional en protección de datos personales de América Latina. Esperemos que las empresas nos acompañen visibilizando y eligiendo a los profesionales que tengan esta distinción. Ir agregando nuevas certificaciones con distintos tipos de expertise dentro del mundo de la protección de datos, porque aunque parezca insólito, es lo suficientemente grande como para que haya distintos perfiles dentro del área de privacidad y protección de datos, y si encima incorporamos seguridad, son muchos. Entonces, creo que una de las cosas más importantes es empezar a ayudar a nuestros empleados, a quienes decidamos, o bien contratar a alguien, que, insisto, son muy pocos,
son caros. O bien contratar una empresa que nos ayude en el proceso de consultoría y de generación de capacidades, de generación de políticas y de implementación. Pero en algún momento tengo que tener a alguien adentro que se haga cargo, que sea el owner de esas políticas. Que sea el owner, que pueda capacitar de manera continua, o si no, bueno, entonces voy a tener que buscar a alguien interno. Y ahí es muy importante ayudar a los empleados o a quien designemos en nuestra empresa a que se capacite correctamente y de manera lo más rápida posible. Sí, ahí en esto que decía Juan Pablo es importante el hecho de la persona que ate los mundos, digamos, ¿no? O sea, ustedes piensen de que tienen por un lado directores, gerentes, altos mandos de la compañía que, como decía Juan Pablo, saben de su negocio, conocen su negocio, pero no conocen absolutamente todos los riesgos, sobre todo en los que están hoy, digamos, ¿no? Y por el otro lado tengo gerentes posiblemente más operativos y el mundo de los usuarios, ¿sí? Y aquellos que están con el poder de decisión en las organizaciones para saber o para decir qué hacer y hacia dónde ir, son los que generalmente menos capacitados o concientizados están en estos temas. Entonces, tener esa visión de poder hablar en el lenguaje que cada uno lo haga receptivo, identificando cuáles son los riesgos y cuáles son los impactos que tiene, explicándoselo en el nivel en el que le corresponda, es una de las cuestiones, digamos, que hace a esta persona que tendría que actuar de pivot dentro de la compañía para poder ayornarle y poder transmitir esta necesidad de compliance, digamos. Excelente, Fabián, excelente. Hubo un microcorte, pero creo que ustedes siguieron así como lo capos que son. Bueno, para ir cerrando, recomendaciones. Recomendaciones en el sentido de alguna lectura, pasos para... Estas son las recomendaciones empresariales, pero algo para continuar, algo para proponer. Va a haber un encuentro dentro de poco, van a organizar temas. Mencionó certificaciones Juan Pablo. Algo para que quieran, digamos, de ALAP o de BDO particularmente, relacionado con la temática. Bueno, BDO... Nada, que lo contraten, no. A ver, yo lo que diría es, bueno, que se acerquen a las asociaciones que trabajan estos temas, por lo menos para empezar a estar en contacto con profesionales de esta disciplina, para participar de las reuniones, para escuchar, para entender, en lo posible que se certifiquen o que pasen a ser ellos mismos, digo, los gerentes de legales, los gerentes de compliance, que empiecen a ser profesionales de privacidad. Eso les va a dar muchas herramientas y creo que les va a dar competitividad en general en el mercado, porque cada vez va a ser más importante. Y bueno, y por otro lado, digo, una de las cosas donde creo que BDO es muy importante, en conjunto con la asociación y con distintas organizaciones del micromundo todavía de la protección de datos, es tenés que concientizar primero a toda tu organización. Arranquemos por ahí. Digo, si nadie entiende la importancia de esto, no vas a llegar a ningún lado. Como dijo Fabián, si la alta gerencia no lo entiende, seguramente no llegas a ningún lado, no vas a tener el presupuesto, no le van a dar la importancia y van a siempre priorizar el revenue actual contra el potencial y desarrollo a largo plazo, la previsión a largo plazo y demás. Con lo cual, yo creo que concientización, que no es lo mismo que capacitación, digo, uno no necesita que todos los empleados de una empresa conozcan el reglamento europeo y las distintas normativas y las ISO 27701, o etcétera, el framework que uno quiera adoptar. Uno lo que sí necesita es que todos entiendan que los datos personales son extremadamente útiles y pueden generar mucho bien, y por otro lado pueden generar muchos perjuicios. Entonces hay que analizar casos donde los datos personales generen perjuicios graves para personas, para comunidades o para sociedades. Lo tienen que poder entender, tienen que darse cuenta que este no es un tema exclusivamente corporativo, que me bajan una normativa, tengo que cumplir, tengo que ver el checklist, mirá lo que me están pidiendo y yo tengo que mandar hoy el informe pero... Entonces, no es simplemente un estrés, sino es parte de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, como parte de una sociedad
que va a complejizarse muchísimo, muchísimo en los próximos años. Estamos hablando de que una de las empresas más grandes del mundo cambió su nombre a Meta, o sea, era Facebook, que ahora se llama Meta, y se llama Meta porque entiende que para dentro de 10 o 15 años, el mundo va a cambiar de tal forma que nos vamos a relacionar a través del metaverso. Entonces, ya 15 años nada más. Metaverso es realidad virtual, realidad aumentada, interconectada. Sinceramente creo que, aunque lo escuchemos, todavía no sabemos lo que vamos a vivir dentro de 15 años. Pero sí está claro que lo que no podemos asumir es que esto no se va a complejizar aún más cada día de manera exponencial. Con lo cual, eso es lo que hay que lograr transmitir. Estén en la fase que estén. Hagan negocios donde quieran hacerlos, empiecen a entender que el mundo de mañana, esto va a ser absolutamente prioritario y más vale empezar antes que después. Tal cual. Yo sumaría, digamos, breve a lo que comentaba Juan Pablo, que es excelente, es el hecho de la lectura, digamos, o la búsqueda o la investigación a través de distintos estándares. Puede ser la ISO 29100, que tiene que ver con gobierno de datos. La que mencionamos, la 27701, NIST, tiene manuales de privacidad de datos relacionados con distintos enfoques de riesgo y de tecnología. Me ayuda a ver, hay un montón de material que obviamente en esta semana ha surgido, hay un montón de charlas, hay varios cursos o talleres, digamos, que se pueden hacer. Tener y empaparse del tema, porque no por una cuestión simplemente de conocer, sino para también saber qué pedir, digamos, ¿no? O sea, uno de los principales temas es poder identificar, primero, dónde estoy parado yo, y en función de reconocer mi entorno, mi contexto, ¿no? También saber qué pedir. Entonces, en ese sentido, bueno, con Juan Pablo llevamos adelante algunos proyectos en conjunto relacionados con los temas de privacidad, y una de las cosas que le decimos a nuestros clientes casualmente es eso, ¿no? O sea, poder ponerlos dentro de un contexto y que también conozcan el contexto del framework que se puede llegar a utilizar como guía, ¿sí? Para que sepan qué es lo que su organización puede llevar adelante. Un tema que no es un dato menor es que Big Data, inteligencia artificial, está muy bueno, pero no todas las organizaciones están preparadas para poder llevar adelante determinado tipo de proyectos tecnológicos para tratar determinado tipo de volumen o complejidad de datos, digamos, ¿no? Entonces, una de las primeras situaciones que tengo que ver es de sacarme una foto para saber a partir de dónde empiezo a construir y qué materiales necesito para poder construir, ¿no? Excelente, Juan Pablo, excelente, Fabián. Bueno, queda abierta el lugar de encuentro para los temas que se quieran tratar. Hay algunos temas de actualidad que me encantaría poder hablarlos en otro momento, pero hablamos, creo que un paneo general por este Día Internacional de la Protección de Datos Personales, que ahonda, seguramente si tocamos cada uno de los puntos, podemos sacar mucho más para la discusión y creo que va a ser de gran valor la ayuda que están haciendo con las iniciativas propias de cada una de sus organizaciones, a cada una de las empresas que les llegue, digamos, todo este video y la explicación al respecto. Está bueno que haya un día para conmemorarlo, al menos ese día, que se aparezca por todos lados el bombardeo de marketing de contenidos, al menos ahí. Y como dijo Juan Pablo, y vos también, Fabián, lo reforzaste, que las empresas se choquen con la realidad de cumplir con cosas para que miren puertas adentro, como pasaron con todas las ISO en su momento, con el tema de cumplimiento que formaba parte de los contratos, que creo que esa es la medida justa hoy por hoy que la parte empresarial toma conciencia de que tiene que hacer algo, o que le haya ocurrido una crisis, ¿no?, de robo de datos importante. Entonces también no lleguemos a eso. Me apalanco más hoy más de lo que proponía Juan Pablo, ¿no?, de la parte de concientización. Concientizar y después capacitar. Acuérdense que concientizar es pasar del inconsciente colectivo al consciente colectivo. Hacer consciente, eso es concientizar, hacer consciente lo que los expertos conocen, como ustedes. Entonces, le mostramos el camino, esto puede pasar. ¿No lo veías antes? Bueno, ahora sos consciente. ¿Qué vas a hacer? Capacitas a la gente,
invertís, al de legales lo entrenás, al de ciberseguridad lo entrenás, pones un rol, o entrenás a los que están, lo capacitas por cosas nuevas. Por eso la pregunta de las certificaciones. Después de concientizar viene indiscutiblemente la capacitación. Y es fundamental eso. Y después, bueno, está claro que es todo un tema de ciclo de mejora continua, y me gustaría hablarlo en otro momento, lo que es la madurez o el crecimiento de madurez en el tema de privacidad y protección de datos, que ustedes conocen un montón, cuál es el camino para transitarlo. Bueno, nuevamente, Juan Pablo, Fabián, muchas gracias por el encuentro de hoy. Espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Un placer, gracias Oscar y Fabián por acompañarnos en esta charla. Bárbaro, gracias Oscar por la invitación. Y bueno, acá estamos con Juan Pablo para cuando vos nos necesites. Un placer. Excelente, muchas gracias. Nos vemos la próxima.